En pantalla tenéis la primera parte del bosquejo que vamos a considerar hoy. Hemos terminado con las dos sesiones de introducción, de aspectos introductorios, y vamos a ir desarrollando el bosquejo que yo os presenté el martes pasado. Y empezamos con la persona y la obra de Jesucristo, que abarca desde el capítulo 1, versículo 1 al versículo 23. Hoy veremos el primer punto, que es el punto de los saludos iniciales. Vamos a hablar del autor de la carta, el ministerio del autor de la carta, cuáles son los destinatarios de la carta, cómo se les describe y el saludo de la misma. ¿De acuerdo? Entonces, alguien, por favor, que nos lea estos dos primeros versículos. ¿En qué capítulo? El 1. Empezamos por el 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien. Empezamos por el autor de la carta. El autor se identifica nada más empezar la epístola, Pablo, cuyo nombre anterior era Saulo de Tarso, aquel que antes había sido fariseo, miembro del Sanedrín, educado y formado a los pies de Gamaliel, según leemos en Hechos capítulo 22 y 3, y también el perseguidor de la iglesia. Eso también formaba parte de su trayectoria. Como sabemos, Pablo tuvo una conversión sobrenatural y un llamamiento sobrenatural. Su conversión y su llamamiento a ser apóstol están recogidos de una forma especial en Hechos capítulo 9, aunque él cuenta su testimonio en 2 o 3 ocasiones, ¿no? Pero el relato de esa conversión y de ese encontronazo con el Señor Jesús, más que un encuentro, fue todo un encontronazo con el Señor Jesús, y cómo Él le llama a ser apóstol especialmente entre los gentiles. Inmediatamente nos dice Pablo cuál es ese su ministerio. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo se presenta como apóstol, como lo que es. Ya en la epístola a los Gálatas, que fue escrita antes, Pablo relata en el capítulo 1 y versículos del 15 al 24 cómo fue designado por el Señor Jesús para ser apóstol. Y ahí hay uno de esos primeros relatos un poco de su conversión. ¿Alguien, por favor, lee en Gálatas 1, 15 al 24? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó con su gracia, revelara su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿Hasta qué número? 24. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otros tiempos nos perseguía, ahora predica la fe que en otros tiempos asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Muy bien, muchas gracias. La palabra apóstol en el griego designa a una persona enviada, una persona comisionada para llevar a cabo una tarea especial. Pablo fue comisionado por Cristo para anunciar el Evangelio especialmente a los gentiles, tanto como sabemos en el libro de Hechos, como también en Romanos 11, 13.
que lo tenéis en pantalla. Es evidente que la forma en la que Pablo se está presentando no solo está diciendo que él es una persona comisionada, un misionero más, sino que lo que realmente está comunicando, decir Pablo, apóstol de Jesucristo, es que él es por así decirlo, el portavoz oficial de Jesús, el representante de él, que tiene autoridad. Está diciendo y afirmando que su nombramiento y autoridad apostólica las debe no por méritos propios, que lo que fue antes y formado a los pies de Gamaliel, sino por expresa voluntad de Dios. Encontré una cita de Hendriksen, uno de los comentaristas del Evangelio de Juan, que me hizo, que cuando lo leí me captó mi interés y digo, pues la voy a copiar y transmitir. Dice Hendriksen, Pablo había alcanzado su alto oficio no por su aspiración, ni por usurpación, así no era Pablo, ni tampoco por nominación de parte de los hombres, tal como vemos en Gálatas 1 y 16-17, sino por medio de la preparación divina, tal como se nos muestra en Gálatas 1, 15 y 16, habiendo sido apartado y capacitado para la actividad de la voluntad soberana de Dios. Recuerdo que en mis tiempos de seminario, ya Jaime Fassol, hablando del apostolado, nos dijo que existían dos tipos de apóstoles en el Nuevo Testamento. Y él los calificaba los apóstoles de A mayúscula y los apóstoles de A minúscula. Los apóstoles de A mayúscula fueron aquellos que fueron designados y llamados por Jesús, incluyendo al apóstol Pablo, que fue llamado por Jesús, aunque no en su tiempo de ministerio público, como el resto de los apóstoles, pero sí que fue llamado de una manera sobrenatural para que quedara constancia que su llamamiento era de aquel Jesús resucitado y ascendido a los cielos. El ministerio apostólico de los A mayúscula tenía fecha de caducidad. Pues en Hechos 1, 21-22, nos da las pautas de ese apostolado. Vamos a leer un momento Hechos 1, 21 y 22, donde se nos dan esas pautas. Dice, por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Jesús hasta el día en el que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, los apóstoles de A mayúscula son solo aquellos que vivieron con Jesús a lo largo de todo su ministerio y de forma especial Pablo por su llamamiento. El resto de los apóstoles que aparecen en el Nuevo Testamento son los que hoy nosotros reconocemos como misioneros, porque apóstol quiere decir eso, enviado, misionero. Personas consignadas, designadas por la misma Iglesia para ir y plantar iglesias, para ir y predicar el Evangelio fuera de sus fronteras. Los primeros misioneros de la historia, ¿quiénes fueron? Bernabé y Saulo. Sí, Bernabé y Saulo, que fueron comisionados por la Iglesia de Antioquía. ¿Bien? ¿Os queda claro esto de la mayúscula y el...? A mí me ayudó mucho, ya son 30 y pico años de entonces, pero me ayudó mucho a entender el la mayúscula. Hay la diferencia entre que para ser apóstol ha de haber visto al Señor resucitado. Sí, lo acabamos de leer. Pero me refiero que esta es la señal que hace la separación. Sí, como dice, para ser testigos de nosotros de su resurrección. Bernabé posiblemente era un hombre también preparado como Pablo. Y en cambio, no veo al Señor resucitado, que sepamos.
Al menos que sí. La palabra no lo registra. La palabra no lo registra. Pablo, en su condición, reúne las dos A's, ¿no? El A mayúscula y el A minúscula de misionero. Es cierto también que en el día de hoy, entre nosotros, nos encontramos con personas que se denominan apóstoles. Seguro que habéis oído hablar de ello. Personas que se denominan apóstoles, diferenciándose de un misionero, como si de un apóstol de A mayúscula se tratara, ¿vale? Apóstoles, hemos de decir que se da dentro del campo neopentecostal. No todos los pentecostales o todos los carismáticos están en esa línea, pero sí los que podríamos denominar neopentecostales, que son una rama muy, ¿cómo diría yo?, extremista en algunas posiciones doctrinales, ¿no? Estos apóstoles se refieren a ellos mismos como pastores que están a cargo de otros pastores, o pastores que están a cargo o tienen la responsabilidad sobre una área geográfica concreta. Esto es lo que llaman pastores. Tampoco es nada nuevo. Tampoco es nada nuevo, porque es algo parecido a lo de la Iglesia Católica cuando denomina más bien cardenales. Más que obispos son los cardenales, los que son pastores de pastores y que gobiernan sobre un territorio espiritual, ¿no? Entonces, tampoco es que estas personas se hayan inventado nada nuevo, pero si oís apóstoles, yo soy el apóstol, pues lamentablemente esto entre nosotros hoy en día se puede oír. Seguimos adelante con la salutación y con la introducción. Pablo, después de esa breve salutación personal, añade en su presentación a Timoteo. Le designa como nuestro hermano. Timoteo en este momento era, por así decirlo, su colaborador máximo, alguien quien Pablo había estado formando para poderle pasar el testigo, tal como va a quedar constancia en las dos cartas a Timoteo que tenemos en la Escritura. Timoteo, según sabemos por el libro de los Hechos, era de Listra, está en el Asia Menor. Su madre era judía y su padre era griego, según leemos en Hechos capítulo 16 y versículo 1. Y su abuela, Loida, fue la que parece que influenció más en la fe de Timoteo. Pero es evidente que Timoteo creció bajo la influencia y la capacitación y enseñanza del apóstol Pablo. Timoteo acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero y Pablo comisionó a Timoteo una importante labor pastoral en Éfeso, como podemos leer en 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 13. Y sabemos que antes de que Pablo partiera con el Señor, pues le pidió expresamente que le viniera a visitar a la cárcel, allí en 2 Timoteo 4:9. Por tanto, Timoteo era alguien muy especial para Pablo. En cuanto a los destinatarios de la carta va dirigida a la iglesia que estaba en la ciudad de Colosa. Hemos ya considerado en la introducción o en los aspectos introductorios que Pablo no fundó esa iglesia, sino que su nacimiento fue fruto del trabajo misionero de uno de los colaboradores de Pablo, de otros de los colaboradores de Pablo, que era Epafras. También sabemos que ni la iglesia de Colosas ni otras iglesias que estaban juntas o cerca, como la de Listra, pues fueron fundadas por Pablo, sino por Epafras, pero que sí que habían depositado una fe personal en Cristo Jesús gracias a la enseñanza de este discípulo de Pablo. Como también vimos ya en la introducción,
Pablo escribe esta carta desde la cárcel, estando preso. Escribe esta carta a una ciudad que ya había perdido su influencia económica y de comarca que tuvo años antiguos, ¿no? Y es muy probable que por esa razón Pablo no se desplazara nunca a Colosas. Pablo seguía una estrategia misionera y la estrategia misionera de Pablo era ir a las principales provincias o a las principales ciudades, allí a plantar una iglesia, formar a gente, y esa gente y esa iglesia tenía la responsabilidad de expandir el Evangelio y plantar iglesias, que es precisamente lo que hizo Epafras. Desde Éfeso salió para ir a otras ciudades. ¿Cómo describe Pablo a sus destinatarios de Colosas? De dos maneras. Pablo los describe como santos y como fieles. Me he olvidado de la transparencia. Pablo describe como santos y fieles. El término santos, en griego agiois, significa, como bien sabéis, separados, apartados, para un propósito especial. Y hemos de decir que no solo los creyentes en Colosa son santos, sino todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús hemos sido separados por Dios. A unos creyentes de dudosa espiritualidad, como eran los de Corinto en su día, que los tiene que calificar como carnales, Pablo al inicio también les llama como santos, porque esa es su posición y es la posición de todo hijo de Dios. Seamos conscientes o no seamos conscientes de esta realidad, eso es lo que somos y deberíamos comportarnos en conformidad a lo que somos. Pablo, al denominarles santos, y por extensión a todos nosotros también, nos está recordando cuál es nuestro estatus, cuál es nuestra verdadera naturaleza, y nos está recordando que hemos sido, como dirá en el capítulo 1 y versículo 13 de Colosenses, hemos sido trasladados al reino del amado Hijo Jesús, es decir, somos santos. No solo somos descritos como santos, sino también descritos como fieles. El término griego para fieles es pistois, que describe aquel que es coherente, que es fiel al llamado que ha sido realizado. Un santo es aquel que ha sido llamado, que ha sido apartado. Un pistois es aquel que es coherente, que es consecuente con el llamado recibido. Y Pablo describe a estos creyentes como personas consecuentes, como personas coherentes con el llamado a seguir a Jesús. Eso nos recuerda que tú y yo también debemos ser calificados, no solo como santos, sino como fieles, personas que deberíamos ser coherentes, consecuentes con el llamado que hemos recibido del Señor Jesús. En esta carta, Pablo va a mencionar por lo menos a 3 personas que para él son modelos de fidelidad, como son Epafras, Tíquico y Onésimo. Y lo va a hacer en el capítulo 1, versículo 7, para citar a Epafras, al capítulo 4, versículo 7, para citar a Tíquico, y en el capítulo 4, versículo 9, para citar a Onésimo. Bien. Además, dice el texto, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Cristo. Puede parecernos un detalle sin importancia,
pero no. Pablo con esto nos está diciendo que a ellos, y después también a nosotros en nuestras circunstancias, que estos hermanos santos y fieles físicamente estaban en Colosa, pero espiritualmente estaban en Cristo, tanto como nosotros. Ahora estamos en Viladecans, o podemos estar en Cualgabá, en Sant Boi, donde nos toque. Físicamente estamos en un lugar concreto, pero espiritualmente estamos en otro, estamos en Cristo. Y este hecho de estar en Cristo debería marcar una diferencia notable. El hecho de que en Colosas había personas que estaban en Cristo y que eran designadas como fieles y como santos, se debía de notar. Este hecho no debía de pasar inadvertido para el resto de la comunidad. ¿Bien? Ese es el propósito de Pablo cuando envía a la gente. Yo creo que la pregunta de aplicación personal es relativamente obvia y sencilla para nosotros. Preguntarnos si estamos pasando inadvertidos o no. Estamos siendo fieles a nuestro llamado de haber sido apartados para Dios, para, como decíamos el domingo, anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas. Esta pregunta, quieras o no, nos liga a lo que estuvimos considerando el domingo pasado en el sermón acerca de lo secular y lo sagrado, ¿no? ¿Estamos pasando inadvertidos? ¿Se nota que somos y estamos en Cristo o no? Una vez ha descrito cuáles son los destinatarios, Pablo les envía un saludo que era clásico en la época, pero un saludo lleno de significado espiritual. Dice: gracia a vosotros y paz de nuestro Dios y nuestro Padre. Es evidente que para Pablo desear gracia y paz a sus destinatarios no era una simple formalidad, una manera más de empezar su carta, no era simplemente un gesto de amabilidad. Se sabe que en el siglo I se escribían muchas cartas y la tradición tanto helenística como la tradición latina, romana, era que todas ellas debían empezar con un saludo. Y por regla general el saludo deseaba salud al destinatario o destinatarios. Para Pablo, la gracia y la paz no eran unos meros deseos de salud, eran profundas verdades espirituales que él deseaba que estuvieran fuertemente arraigadas en las vidas de sus lectores. El vocábulo charis, que significa gracia, es, como bien sabéis, don inmerecido. Y paz, que viene de la palabra Irene, tiene que ver con ese bienestar interno que resulta como fruto de estar en paz con Dios. Es evidente que para Pablo la paz genuina de la que está hablando aquí es una consecuencia directa de la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios que otorga la cruz de Cristo, nadie puede tener paz. Ambas expresiones apuntan a la cruz, apuntan a la obra salvífica de Dios a través de Jesucristo. Y eso lo ratifica cuando dice: dado que la gracia y la paz vienen ¿de quién? De nuestro Dios y Padre. Are María Dolorosa ha dicho y Jesucristo, porque Reina Valera, ¿cómo lee?
Sí. Sí, el Señor Padre y el Jesucristo. Señor Jesucristo. Dios nuestro Padre. Dios nuestro No, Padre. no es muy importante esto. Sí, sí, Bueno, sí. gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Señor Jesucristo. Jesucristo. No es muy importante, pero sí que podemos decir que en los manuscritos... Toma a las dos personas de la Trinidad. Toma a las dos personas de la Trinidad. Sí, pero la cuestión es que en los manuscritos más antiguos no aparece la persona de Jesucristo. El término y nuestro Señor Jesucristo no aparece, y es una evidencia muy contrastada que los amanuenses lo añadieron siglos mucho más tarde, siguiendo la pauta del versículo siguiente, donde en el versículo siguiente el Señor Jesucristo sí que aparece al lado de Dios el Padre. Pero todo el resto de traducciones, Américas, la Nueva Versión Internacional, las Biblias católicas, las Biblias en catalán, la Nueva Versión Internacional, todas, no aparece porque no está en el texto. Como digo, no es un dato relevante, dado que la idea seguro que estaba en la mente de Pablo, aunque ciertamente en este momento él no lo plasma por escrito en ese momento, como sí que lo hizo en Primera Tesalonicenses 1.1, sí que escribe, ¿no?, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz. Pero en Colosenses y nuestro Señor Jesucristo no aparece, es simplemente un dato anecdótico, pero ya digo, no es relevante. no es relevante. Vayamos a lo que sí que es relevante. Lo que sí es relevante es a extraer aplicaciones a estos versículos que hemos leído hoy, aunque sean solo dos y los primeros. Pablo se presenta como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Cómo nos presentamos cada uno de nosotros? ¿Qué somos cada uno de nosotros? Eso debería ser nuestra pregunta. A la luz de lo que prediqué el domingo pasado, ¿nos calificamos como un misionero? Yo soy un misionero, un embajador, un testigo, un ministro de Jesucristo. Pablo, además, define a sus lectores como fieles y santos. Y eso es lo que somos. Esa es nuestra identidad como creyentes. La pregunta es, ¿cuál es nuestro nivel de fidelidad? ¿Cuál es nuestro nivel de santidad? ¿Soy fiel al Señor en todas las áreas de mi vida? ¿Soy fiel o soy santo y vivo una vida de santidad en todas las áreas de mi vida? Esas serían preguntas que nos podríamos hacer a la luz de lo reflexionado hoy. Pablo, en su saludo, le recuerda los dos grandes dones que tenemos, la gracia de Dios y la paz de Dios. Y una buena pregunta para nosotros, pues podría ser, ¿cuán consciente soy yo de que día a día yo tengo paz con Dios y que ese hecho de tener paz con Dios me permite tener paz conmigo mismo y tener paz con los que me rodean? Vivimos en un mundo convulso, en un mundo lleno de conflictos. La gente es muy agresiva, la gente está muy alterada, ¿no? Y por nada se ponen de los nervios, incluso nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un conflicto ahí interior. Pero si yo salgo de casa siendo consciente de que por la gracia de Dios estoy en paz con Dios, eso me va a permitir
poder estar en paz conmigo mismo y al menos intentar estar en paz con los de afuera. Dice Pablo en Romanos, en lo que dependa de vosotros, estad en paz para con todos, en lo que dependa de vosotros, porque hay veces que por más que queramos, la gente se empeña en hacer guerra, ¿no? Eso es una realidad, ¿no? Pero bien, ¿cuán conscientes somos de la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿no? Y cuán agradecidos somos a Dios día a día de que qué sería de nosotros si no lo hubiéramos conocido, si no hubiéramos aceptado al Señor Jesús. Bien, creo que estas son unas aplicaciones prácticas que podemos sacar de estos dos primeros versículos, que parece que simplemente son introductorios, que no dicen mucho, pero sí, tienen una gran profundidad espiritual. ¿Alguna pregunta o algún comentario que queráis aportar? ¿No? ¿Sí? María Dolores, parece que es... No, veo la similitud del texto 2 y el 3 que son muy igual cuando habla de padres. Sí, después, la semana que viene empezaremos con esa oración con la que empieza Pablo. Pablo inmediatamente empieza a orar, ¿no? Y dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, y nos hace toda una oración. Pero eso ya será la semana que viene. Empezaré a desarrollar la semana que viene. Lo que sí que es evidente es que el texto original, el manuscrito original, gracia a vosotros y paz de nuestro Padre. Y acaba ahí, no hay más. ¿Que Reina Valera tiene escrito lo que tiene escrito? Sí, pero es que Reina Valera no ha caído del cielo. Lo que cayó del cielo fue los manuscritos originales. Y no hay nadie, ningún erudito que ponga en duda de que es un añadido de los amanuenses, que era algo muy común, algo que pasaba muy a menudo. En la crítica literaria es algo que eso es reconocido. Y la traducción de la Reina Valera del 95 ya no lo pone, porque es una evidencia de que no está. Pero eso no es importante, porque aunque esté o no esté, en la mente de Pablo estaba, como se demuestra en el versículo siguiente y como demuestra en otros saludos que lo dice, pero en este no lo dice. Y si no lo dice, no lo dice, pero no hay que hacer ningún drama de ello, sino solamente constancia de que no aparece, y ya está.